Y ahora, ¿qué es lo que no sabes, que sí sabes y que ahora sabes? Pues ya lo vamos a ver. Tengo de invitado aquí al señor Fernando Muñoz. Hola, Fernando, Hola, ¿qué ¿cómo estás tal, Doris? tú? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, bienvenido. Me siento muy bien de que estés aquí con nosotros, de verdad que sí. Y yo Se bien hallado. cumplió, ¿verdad? Claro que sí, se Nosotros cumplió, nos por fin. vimos hace en el año 2013, ¿verdad? ¿2014? 2014, 2013, Sí, por por ahí ahí, por ahí, por estábamos. ahí. Y decidimos que íbamos a hacer unos programas aquí en Miami sobre PNL, ¿verdad? Correcto. Y programación neurolingüística. Y bueno, ahora Fernando está aquí y ya lo tenemos. Él pertenece al grupo élite de la academia de John Grinder, que es la ITA, o sea, de la asociación de la ITA. Así que tenemos un profesional número uno aquí con nosotros, que nos va a hablar hoy o que vamos a conversar hoy acerca de la comunicación de alto rendimiento. Eso Esta es. comunicación de alto rendimiento no solamente es para empresas, sino es el alto rendimiento de nosotros para el mundo, para que nosotros cada día tengamos un pedacito más de felicidad, porque en la comunicación está el detalle, sí señor. Vamos a ver, Fernando, háblanos un poquito sobre la comunicación de alto rendimiento. Muy bien, pues a ver, el tema en general de la comunicación, como considero, es muy amplio. Ok, Pero ya que estamos hablando de lo que el tema que trata es el tema de la PNL, vamos a empezar, si te parece, a comentar un poco con respecto a la evolución de la programación neurolingüística con la aportación que hizo John Grinder, Carmen Bosti Sinclair ajá. y Michael Carroll en cuanto a el código nuevo de la PNL. Sí, ¿Eh? buenísimo. Vamos a Por hablar de eso, supuesto. pues. Entonces, una de las cuestiones que plantea el código nuevo de la PNL, y esto es comunicación, es cómo nosotros podemos interactuar con nuestro inconsciente. Interesante. ¿Eh? Es decir, Ujú. código clásico inicialmente daba importancia o le daba la prioridad a la parte consciente, es decir, y código nuevo le da su importancia en la responsabilidad a los cambios, le da la importancia al inconsciente. Eso O sea que inicialmente. esa es la diferencia entre el código nuevo y el código clásico de Sí, PNL. Él le inicialmente. daba la oportunidad, le daba la oportunidad al consciente, más al consciente de Sí, resolver que en el código nuevo es el inconsciente el que el que tiene, asuma la responsabilidad asume la responsabilidad de en los resolver. cambios. Eso Ujú. es. Entonces, eso es una de las partes que consideramos que es un avance en cuanto pues, a la tecnología de la programación neurolingüística, que luego además se puede incorporar en determinadas áreas, Ujú. no solamente en programación neurolingüística, sino en procesos de coaching y bueno, y realmente puedes aplicarlo perfectamente en la vida real para tomar decisiones que te ayuden a mejorar o eh, situaciones donde realmente necesitas que tu inconsciente Ujú. realmente tome, sea un aliado tuyo para enfrentar o poder afrontar situaciones donde necesitas recursos de forma inmediata o inmediatos. Donde necesitamos recursos. Y fíjate que necesitamos esos recursos porque a veces nosotros nos quedamos, no sabemos qué hacer. Sí, Tenemos un trabajo, tenemos una empresa o tenemos un matrimonio que resuelve una relación o problemas de salud y de repente sentimos que nos paralizamos. ¿Y a dónde voy yo a buscar esa ayuda? Porque cuando la busco de una manera externa, ok, hay mucha ayuda externa, pero ¿realmente me va a ayudar esa ayuda externa? sí, a ver, realmente es como lo enfocamos. Y partiendo de la idea de que nosotros, al pertenecer ya a la ITA Ujú, y estar avalados por, ya repito, por John Grinder, que es el co-creador de la PNL, ujú. y junto con Carmen Bosti Sinclair y Michael Carroll, director de la NLP Academy, pues nosotros estamos formados y preparados para poder desempeñar con todo tipo de seguridad y garantía este tipo de proceso. Es decir, nosotros cuando
a nivel de formación o certificaciones o a nivel particular, porque a través de los procesos que hacemos de coaching, de programación neurolingüística, pues incorporamos a nuestros clientes este tipo de herramienta para que de alguna manera en su proceso diario y en sus situaciones concretas pues evolucionen de forma favorable. Dijiste del proceso diario o en situaciones concretas. Sí. Específicamente, ¿en qué situaciones concretas nosotros podemos decirle a nuestro público que ellos aprendan algo como para que ellos puedan saber y puedan venir donde nosotros a hacer un curso de Sí. programación neurolingüística para ver qué es lo que ellos van Sí. a mejorar? Bien, primero, una de las fases que es fundamental es primero tener esa comunicación con nuestro inconsciente. Es decir, primero hay que preparar a través de señales del inconsciente cuáles son nuestras señales del sí, cuáles son nuestras señales del no, cómo se hace, dijéramos, ese proceso de comunicación, interactuar. Y una vez que ya tenemos ese proceso de interactuación con el inconsciente, ya empezamos con la siguiente fase, que es la creación e instalación de filtros. Ok. ¿Cómo son esos filtros? Bien, entonces en esos filtros, a través de lo que ese cliente o las personas que vamos a interactuar con ellos, lo que hacemos es primero saber específicamente en qué área o en qué situación concreta, y entonces lo que hacemos es, bien a través en búsqueda de recursos conscientes, o incluso también podemos hacer que el inconsciente tenga la capacidad de buscar esos recursos de forma inconsciente, generamos un filtro. Y entonces esto sería como yo lo llamo alguna vez, y como tengo un poco tendencia a la parte de informática, porque yo vengo de la parte de ingeniería informática, entonces realmente establecemos como una función. Y entonces al establecer esa función lo que hacemos es llamar a ese filtro y entonces el inconsciente que lo ponga en funcionamiento. Es decir, diseñamos ese filtro tiene un conjunto de recursos, a ese conjunto de recursos le ponemos un nombre y entonces cuando tenemos esa necesidad o la capacidad de que consideramos que nos hace falta ese recurso, o mejor dicho, ese filtro, entonces lo activamos de forma automática. Entonces le preguntamos a nuestro inconsciente si está dispuesto a activar ese filtro. Entonces partimos de una creación, primero una comunicación con nuestro inconsciente, creamos un filtro, diseñamos un filtro, y una vez que está diseñado ese filtro, lo que podemos hacer es ejecutarlo o ponerlo en acción tantas veces como nos haga falta. Ajá. Por ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo de filtro? ¿Me puedes dar ejemplo de una situación específica de algo para que sí, ellos puedan entenderlo? Estupendo. O sea, lo que entonces, muchas veces, y voy a poner un caso muy concreto, una alumna, estuve ahora no hace mucho en el Cuzco, estuve en Perú haciendo una certificación de código nuevo de PNL. Ajá. Y entonces, cuando tuve que hacer la demostración, pues salió una voluntaria del curso. Ajá. Y esa voluntaria tenía una situación que era que tenía miedo escénico, pánico, a hablar en público. Ok. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con esto. Entonces salió voluntaria. Y entonces establecimos primero la comunicación con el inconsciente. ¿Cuál es la señal del sí? ¿Cuál es la señal del no? Tiene su proceso, es muy sencillo. Y además no tiene ninguna contraindicación. Bien, entonces, una vez que ya establecemos ese criterio de comunicación, cuando me manda una señal del sí, cuando me manda una señal del no, y cuando establecemos, vamos a llamarlo de alguna forma, ese proceso de decir, vale, tengo parametrizadas o tengo claras cuál es mi señal del sí y señal del no. Partiendo de esa idea que podemos luego ver que se pueden modificar. Pero bueno, inicialmente ya tenemos claras cuáles son nuestras señales del sí y cuáles son nuestras señales del no. Entonces le pedí a la persona que salió voluntaria
Le pregunté qué recursos ella, en qué situación, pues ella se había sentido que había tenido un momento donde ella se había dirigido al público y tenía pues una serie bueno, pues tenía unos niveles óptimos para poder realizar esta presentación. Ok. Bien, pues entonces buscamos cuáles eran esos recursos, los refinamos. Concretamente, uno de ellos era seguridad, otro seguridad en ella misma, otro era concretamente era confianza, otra era bueno, concretamente podían ser estas dos opciones, seguridad en sí misma, confianza en ella y, por ejemplo, podía ser también estar tranquila, ¿vale? Entonces, Ok. todos estos elementos, todos estos recursos, los fuimos refinando, los fuimos retocando para ver específicamente hasta dónde llegaba el punto de realmente si ese recurso era el óptimo. Entonces, una vez que ya tenemos definido esos recursos, hacemos y creamos el nombre del filtro. Un nombre del filtro que puede ser que no supere 2 palabras para que tenga una cierta relación cuál es el recurso que ella quiere realmente con el nombre de ese filtro. Por ejemplo, ¿qué nombre le pondría? Muy bien, pues entonces ella sería hablar en público. Hablar en público. En público, hablar en público sería el nombre del filtro y los recursos sería, y quiero que tenga, que yo sea segura de mí misma, que tenga autoconfianza y que me sienta tranquila. Claro. Por ejemplo. Ujú. Entonces ya tenemos el nombre del filtro y tenemos los recursos. Ok. Entonces, Ajá, tenemos el nombre, tenemos los recursos y ahora. y ahora lo que le pedimos al inconsciente es que sí, él asume una responsabilidad para crear un filtro, donde definimos el nombre del filtro con los recursos. Y Ok. entonces le preguntamos luego al inconsciente, como ya sabemos las señales del sí y sabemos las señales del no, le decimos, inconsciente, puedes establecer y puedes crear un filtro que se llama, en este caso, hablar en público, que tiene los recursos seguridad en mí mismo, confianza Y y tranquilidad. Entonces, en base a las señales, si son ecológicas, es decir, si son éticas, pues el inconsciente lo genera, lo crea. ¿eh? Ok. Y entonces, una vez que ya lo tiene creado, lo tiene de alguna forma integrado, ya simplemente es pedirle al inconsciente que active el filtro hablar en público. Es decir, Sí. puede ser muy chiripitifláutico, por llamarlo de alguna manera, o un poco extraño, pero hoy por hoy, desde que llevo ya desde el 2006 trabajando con ello, hoy por hoy, estadísticamente, 100% ha funcionado. Sí, entonces esto es lo que nosotros llamamos, o sea, este sería, en este caso sería una comunicación de alto rendimiento Con nosotros mismos. con nosotros mismos, Exactamente. exactamente. Es decir, esto es un proceso muy importante. Y tú sabes que, Fernando, que yo parto de la opinión de que el proceso más importante es el que hagamos con nosotros mismos. Sí, exactamente. Porque de repente Autoaplicación. exactamente, porque si yo me esmero, bueno, yo voy a hacer un curso de comunicación de alto rendimiento. Y yo para poder hablar en público, o para poder hablar con mi jefe, o para poder comunicarme con mis hijos, ¿verdad? Pero yo no me comunico conmigo mismo. Si yo no busco esos filtros o esos recursos, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no, cuando llegue allá, la comunicación va a ser toda interrumpida o va a ser toda Sí. monótona o va a Sí. ser una comunicación que no va a ser exacta para nosotros poder tener ese tipo de Correcto. comunicación. Por eso llamamos comunicación de alto rendimiento. Es decir, para que yo tenga la capacidad de dar lo mejor de mí mismo y que mi inconsciente esté, por decirlo de alguna forma, esté aliado conmigo. Es decir, está aliado conmigo mi inconsciente para que pueda dar lo mejor de mí mismo. Sí, porque el inconsciente en realidad es el que domina prácticamente Sí. la parte externa de nosotros. Es el piloto automático. El piloto, nosotros somos lo que nuestros pensamientos son, pues. Exactamente. O sea, Así todo es. lo que nosotros decimos y que sale es porque ya ha habido un proceso interno dentro de nosotros mismos que nos hace hacer este gesto o decir una palabra
o como hiciste tú ahorita, levantar una ceja. Exactamente. ¿Verdad? Levantamos la ceja y nadie se da cuenta. Fíjate que es bien interesante esto de la comunicación de alto rendimiento. Ayer yo estaba con mi hija, ¿no? Estábamos cenando y de repente yo estaba hablando, ella estaba en esa posición que tú estás, yo estaba en esta posición, y de repente ella dice, ay mami, me gustaría, bla, 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 esto, Sí. ¿no? A mí eso no me gustó, ¿verdad? O sea, no me gustó, pero hubo como una interrogación dentro de mí, Ujú. ¿por qué quiere hacer esto? O sea, pero no lo dije. Yo no lo dije, yo simplemente lo pensé, ¿ok? Nada más. Yo pensé que ella no se había dado cuenta. Y de repente ella hace este gesto y pone las manos así, ¿ok? Apoyados en la mesa, pero yo pongo así para que lo vean ustedes. Pone las manos bien apretadas, así, ¿no? Y ella pone la mano abajo y de repente ella misma, porque ella es bien observadora también, se da cuenta de que tiene las manos muy apretadas y se pregunta que qué está pasando con ella, que por qué tiene las manos apretadas. Ajá. Entonces, como tenemos al señor Google ahorita, que todos lo sabemos, entonces ella buscó por qué uno pone las manos apretadas cuando de repente. Entonces le dijo que era seguridad, falta de seguridad, que no sé qué, que no Sí. sé qué más, patatín que patatán. Bueno, entonces y le digo, yo, ¿sabes por qué tú pusiste las manos así? Porque yo me pregunté por qué tú querías eso. Y me dice, y yo me sentí que tú estabas, ¿cómo se dice la palabra? Que era como que estaba siendo inquisitiva, o sea, que Ujú. yo estaba como tratando de penetrar o de saber más Sí. o sea, se sintió acorralada Ya. o Sí, acosada sí, sí, por sí, sí, mí. sí, 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 sí. Sí, a ver, esto es un tema muy delicado, es decir, Sí. eh, la comunicación no verbal, de entrada, la Ujú. comunicación no verbal que también es una de las bases fundamental, porque realmente comunicamos más con nuestros gestos que no con nuestro bla 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 bla, bla. Sí, es verdad. Entonces, Ujú. claro, sobre todo esto hay muchas teorías, pero desde mi punto de vista y desde la experiencia, es mucho mejor observar lo que nosotros llamamos en PNL es calibrar a nuestro interlocutor y no hacer ningún tipo de juicio de valor, porque Sí, realmente el hecho de que adopte una postura u otra, pues realmente no sabemos qué es lo que realmente le está pasando o qué es claro. le está sucediendo. Pero sí es para nosotros un indicador muy importante para saber que algo está sucediendo, incluso para saber lo que realmente es de congruente. Porque muchas Mm, veces observamos que nuestros gestos con lo que decimos, realmente lo que no va, decimos no va. Y no. entonces observamos, ¿estás contento? O sí, estoy muy contento. Cuando realmente estás diciendo, sí, estoy contento, realmente. Tú, Estoy muy contenta hoy aquí de estar con ustedes en estos momentos. claro, entonces en esos momentos ya te está delatando tu inconsciente. Ojo, ojo, pongan cuidado, ¿ok? Sí, así es. Sí, así es. Estamos conectados en estos momentos con nuestro programa Más allá de lo que sabes. ¿Y qué es lo que sabes, qué no sabes y qué ahora sabes? Bueno, estamos hablando sobre la comunicación de alto rendimiento. Seguimos aquí con un experto en comunicación, con experto en neurolingüística o en programación neurolingüística del grupo Élite de John Grinder. Atiendan eso, nada menos y nada más. Con eso es que nosotros nos codiamos, ¿verdad? Así que estamos en estos momentos hablando de lo que se llama programación neurolingüística. ¿Qué Eso significa es. programación neurolingüística? Bueno, Vamos a ver si Fernando sabe. bien, vamos a ver. Sobre todo esto hay muchas teorías, hay muchas definiciones, hay muchos conceptos, pero, a ver, el tratar de plasmarlo en una definición, creo que a lo mejor sería como muy de libro y no va conmigo. Yo creo que para hacerlo sencillo, la mejor manera sería hacer una demostración, pero sería para mí una transformación de tu realidad. Es Ujú. decir, es qué te ha sucedido y en base a esa experiencia que tú tienes, es cómo la podemos transformar. Ok. Para que en tu vida, esa situación que tú has tenido,
para ti no genere un conflicto o no se convierta en una barrera que no te permita evolucionar. Ahí estoy muy de acuerdo, porque, por ejemplo, cuando uno es coach y llegan las personas llegan siempre por un problema que no los deja evolucionar, pero vamos a decir, no puedo hablar en público, ¿ok? Sí, Ok, no, lo que pasa es que en la empresa me exigen que yo dé seminarios ahora y no puedo, y cada vez que voy a dar los seminarios, yo quisiera, pero no puedo, así que tengo que renunciar a ese trabajo. Lo que pasa es que el jefe no me quería y por eso, porque no me quiere, me dio el trabajo de hablar. sí, O mi papá una vez peleó conmigo y me dijo que yo hablaba muy mal y que tenía el tono de voz más feo del mundo. eso Y es. yo Pues, siempre que mi papá y el jefe y mi papá y el jefe y mi papá, entonces ya se van y quedan como un disco rayado sí, allí. Y esa situación específica hace que nos detengamos, que nos total. paralicemos totalmente y que no sigamos adelante sabiendo que tenemos los Los recursos, recursos, sí, tenemos señora. todas las habilidades, los conocimientos necesarios para nosotros salir adelante. Y eso la gente se lo pregunta y dice, sí, de verdad, yo puedo, yo sé que yo tengo un conocimiento amplio sobre esa empresa, sobre el producto que yo estoy Sí, vendiendo, señora. o yo puedo hacerlo con mis hijos, pero hay algo que impide y me hace que yo me quede callada. Y ese era mi papá que me decía, vuelvo otra vez al disco rayado de mi papá y mi papá y mi papá. Sí, sí, hay que romper con esas creencias que nos limitan, ¿vale? Y entonces la PNL es una herramienta muy potente, muy poderosa, que nos permite romper con estas barreras que realmente nos hacen mucho daño. Sí, yo diría las creencias Sí, sí, limitantes, ¿verdad? totalmente. Todas las creencias son limitantes, ¿eh? Incluso hasta las buenas. Hasta las Hasta las buenas, buenas. sí. Oh, oh. Sí, porque muchas veces decimos, uy, qué niño, el niño, qué bueno es en matemáticas. Ajá. Ya le estamos poniendo al niño ya una creencia, que es bueno en matemáticas. Y como es niño, el niño es bueno en matemáticas, pues entonces sucede que ya, como soy bueno, pues ahí me quedo. Oh, Y me oh. quedo estancado. Entonces, sí, el niño es bueno en matemáticas, pero la cuestión es, ¿y cómo puede ser mejor? ¿Cómo puede ser ¿Cómo mejor? puedes hacer mejor las cosas? Si eres muy bueno, es cómo puedes mejorar. Y entonces, ¿qué le tengo que decir al niño? Pues hijo mío, eres muy bueno en matemáticas, pero considero que podrías hacerlo mejor. ¿Podrías demostrarme de qué otra manera puedes hacer esto que haces también? ¿O qué otra cosa también puedes hacer mejor? Exactamente. Es decir, También podría siempre, ser. siempre vamos, cuando llegamos a un punto, es decir, sí, está bien, pero y ahora ya que has llegado a este nivel, ¿cómo puedes mejorar? Porque realmente ahí es donde está el reto. Ok. ¿Eh? Entonces ahí es donde dices, bueno, sí, como ya lo he conseguido y está bien, pues ya aquí me estanco y aquí me quedo. Entonces será por eso, Fernando, que muchas personas, porque ahí hay otro problema que tenemos con las personas, con los comunes, con las personas normales y corrientes, Sí, que avanzan, ya aprendieron, todo el mundo de repente le dice, oye, es que tú eres el bárbaro, tú sí sabes, tú puedes, mira cómo llegaste a hacer este negocio, mira dónde estás, tú eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, y de repente la persona se quedó ahí, claro, estancada. estancada. Claro, Y después, a veces se caen, claro, pero a veces se quedan ahí y no siguen claro. avanzando. Entonces, ¿cómo puedo mejorar? Es decir, cuando ya llegas a claro, como soy tan bueno, entonces pues ya tengo esa creencia. Y entonces esa creencia me limita. Soy bueno, claro, soy bueno. Sí, sí, eres muy bueno. Pero ¿cómo puede ser todavía mucho mejor? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué más puedo hacer para ser mejor? ¿Qué Exactamente. otras cosas tengo que hacer para ser mejor? No se queden donde están parados, no se queden, inclusive en el mismo trabajo, con la misma empresa, pero ¿qué otra cosa pueden hacer para ser mejores? Exactamente. Y de eso se trata este programa, más allá de lo que sabe, es adquirir conocimiento para nosotros cada día ser mejores y no quedarnos estancados, porque como coach, yo particularmente me consigo con las personas cada vez estancadas y paralizadas y con unos talentos increíbles, con unas habilidades increíbles, con unos recursos maravillosos Sí, sí. y sin embargo ustedes los ven allí quedados, no avanzan, están paralizados. ¿Qué es lo que tienen? Eso es. Pues bueno, entonces aquí estamos hablando de lo que se llama la comunicación de alto rendimiento.
alto rendimiento. Y la comunicación de alto rendimiento parte primeramente de nosotros mismos. Eso. La manera como nos comunicamos con nosotros mismos para poder comunicar al exterior. Si nosotros no nos sabemos comunicar con nosotros, los demás no me van a entender. Y cuando alguien no me entiende, debo preguntar por qué no me entendió. ¿Qué tengo que hacer mejor para que la otra persona me entienda? Eso es. O sea que siempre nos tenemos que preguntar siempre. qué es mejor. ¿Ves? Y para eso estás utilizando un término que es muy interesante también dentro de la comunicación, que es otra de las herramientas, que es el lenguaje, es decir, los patrones del lenguaje. Ok. Que esa es otra herramienta muy potente, muy poderosa, que lo que nos hace es sacar a flote esa información que hace falta para que exista una comunicación todavía mucho más rica. Y entonces estamos hablando de patrones del lenguaje y, afortunadamente, pues su evolución. Sí. Bueno, ya tendremos a Fernando de nuevo con nosotros para hablar el próximo tema de los patrones del lenguaje. Que estén atentos todos los jueves aquí a las 6 de la tarde en su programa Más Allá de lo que Sabes. Y no se te olvide, o busca, no mentira, consigue a Amo Academy para que vean los programas excelentes que nosotros tenemos. Sí, manténlo en tu mente. Así que nos vemos el próximo jueves en Más Allá de lo que Sabes. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Dori. Gracias a Jen en los controles. Y gracias a Shirley también que nos está ayudando allí. Ok. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.